Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien todo por acá desde Texas, el clima mejorando, pero tengo una mala noticia. Contame qué Cuando vengas pasó. la próxima vez, cuando me visites en Texas alguna vez, no vamos a encontrar leche de alpaca en el supermercado. Ya averigüé y no hay. Nunca tuve la leche de alpaca como, como una opción, así que no hay ningún problema, Sebas. Bueno, hoy vamos a cerrar el ciclo de películas del género que Sebas y yo hemos denominado el terror cósmico. Para recordarle a nuestros oyentes, nos referimos con este género a las películas donde el terror viene del espacio, de algún lugar de naturaleza inhóspita, oscura, donde Otras encontramos que dimensiones. exacto, donde la lógica no tiene como ningún sentido, no es racional y obviamente nos da mucho miedo. Una referencia que siempre ayuda es la literatura, la obra literaria de H. P. Lovecraft y todas las obras que hizo basadas en dioses y demonios de épocas remotas, oscuros, que tienen un tamaño muy grande, son de un poder muy amenazante y que están siempre como haciendo una sombra sobre la humanidad. Sí, Sí. Alcias. Y creo que la clave, después de ver todas estas películas, es que la ciencia que uno está acostumbrado, la lógica que uno está acostumbrado en el mundo moderno, literalmente no encaja en ninguno de los de espacios que hemos visto, ¿cierto? Eso Sí, definitivamente es la clave. sí, Es exacto. como el hombre contra su lógica. Exacto. Siempre han sido películas que hemos visto hasta ahora que la lógica normal, como la normalidad de las personas, es como cortada por un evento que viene de un contexto externo y todo se vuelve ilógico a partir de ese momento. Y eso es lo que pasa realmente en la película de la que vamos a hablar hoy, que se llama Color Out of Space o The Color Out of Space, el color que viene del espacio, del director inglés Richard Stanley, quien de por sí es una figura de leyenda en el mundo del cine, sobre todo del cine independiente. Y es una figura de leyenda, Sebas, más por lo que no ha hecho que por lo que pudo hacer. Richard Stanley emergió como un director con mucha promesa, con mucho futuro potencial a principios de los noventas, con dos películas independientes que se llaman Hardware y Dust Devil, que la verdad yo no he podido encontrar. Aparecen en muchos blogs, la gente habla mucho de ellas y parece que tuvieron tanto impacto o cautivaron tanto inclusive a las compañías de producción tradicionales que a Richard Stanley, con solamente dos películas poco conocidas, le dieron el proyecto más grande que había a mediados de los noventas, que era la filmación de la película de La Isla del Doctor Moreau. La versión esta que tuvo a Marlon Brando y Val Kilmer, que fue una superproducción, un desastre financiero, logístico. Hay un documental que se llama Lost Soul, como Alma Perdida, que habla de todo lo que quería hacer Stanley con esta película y es como un recorrido de todos los momentos en la filmación y producción donde las cosas se dañaron. Y todo lleva al momento en el cual a él lo despiden, el estudio contrata a otro director, a John Frankenheimer, que es muy conocido, muy tradicional. Y desde ese momento, desde principios de los 90 hasta ahora, bueno, hasta ahora, hasta hace un par de años, Stanley no había vuelto a dirigir nada. Y esta película, Color Out of Space, es su primer largometraje como relevante en muchísimo tiempo. Y bueno, y es la película de la que vamos a hablar hoy. ¿Listo? Sí. Igual se nota que es una película independiente. No va a negar que uno alcanza a ver pues que tiene muchos limitantes en el budget y el hecho pues de tener como, creo que fueron como 6 compañías productoras al principio o algo Sí, así, una de ellas, también da mucha idea de lo difícil que fue financiar el proyecto. sí, Pero, una de ellas pero hay es mucho para la, hablar. sí, una de ellas es la compañía de Elijah Wood, Ah, sí. Spectre Vision. Lo que sí es verdad, Sebas, leí que Stanley se pasó muchos años buscando quién le financiara esta película, hasta que uno de los partners de Elijah Wood, de esta compañía Spectre Vision, no le comió cuento y le hicieron. Empezando con la sinopsis, para que los oyentes tengan como el contexto de lo que es, aunque es muy corta. La película trata sobre una granja, sí, una granja o una finca aislada que es golpeada por un extraño meteorito que tiene unas consecuencias apocalípticas para la familia que vive allí, en esta granja, y posiblemente para el mundo.
Esa es la sinopsis. Y escuchamos el tráiler, Sebas. Vale, creo que el tráiler fue bastante explícito y la verdad, fue la película. Mucho de la película está en el tráiler. No es como el tráiler de la semana pasada que se concentraba en la creepypasta de los teenagers, pero esa parte fueron 5 minutos de una película de 2 horas. En cambio, en esta sí me gustan todo. Sebas, como siempre empezamos, ¿cuál es tu opinión general? ¿Te gustó o no te No, eh, gustó? no sé. Ahorita estaba mirándola como en fast forward, como volviendo a mirarla, y volvemos a lo que hemos hablado mucho en las últimas películas. Hay elementos interesantes, pero no es como una película completamente coherente en todo lo que muestra. Entonces, tiene buenos elementos de terror, el elemento de terror cósmico es muy fuerte y admirable. Me recordó mucho a una combinación como de Thing y Annihilation. No sé si quieres que lo hablemos ya o ahorita más tarde, pero es como si hubieran mezclado, como hubieran puesto en una licuadora de Thing y Annihilation. Es como la precuela de Annihilation, ¿cierto? Es como, ok, cayó y llegan, ¿te acuerdas que en Annihilation llegan al pueblo donde vivía gente y la gente estaba convertida en plantas y eso? Entonces, es como si hubiera sido esa secuela perdón, esa precuela de qué pasó cuando cayó el meteorito y empezó a afectar a la gente y todo eso. Vaina. Tengo que decirlo, pues no sé, no me acuerdo en este momento en qué libro es que se basa el libro Annihilation, pero me recordó mucho como que eso era lo que quería contar el de Alex Garland en esa película. Y de Tin, obviamente, pues por la mezcla de los animales y tiene unos efectos especiales muy prácticos, no tan bien hechos como los de Tin, obviamente, pero intenta replicar mucho, pues lo que, spoiler alert, a las llamas o las lamas les pasa lo mismo que les pasa a los perros a The Thing al principio. Exactamente lo mismo. O sea, no hay absolutamente ninguna diferencia. Sebas, ahora que dices la conexión que pensás que hay entre esta película y Annihilation, que esta puede ser como la precuela, la verdad tiene mucho sentido. Y ¿Cierto? sí, y me pones a pensar, porque si lo veo de esa forma, es decir, veo la continuidad en las dos historias y creo que eso ayuda como mucho a que ambas se vuelvan como un poco más interesantes. ¿Cierto? Sí, yo no te Porque voy a negar. sí, porque le da un poco más como ese contexto que se perdió en Annihilation, que cuando llegaron, entraron, ya todo había pasado, entonces no supimos qué pasó con la gente antes. Aquí sabemos qué pasó con la gente antes. Y bueno, y como todo también el contexto de la familia y demás que nos engancha un poco más con los personajes que con Annihilation, pues que no nos pudieron importar, menos Natalie En Portman y especial a sus los amigas. principales de Annihilation. Sí. En especial que aquí el terror o sea, esta sí es una película de terror. O sea, Annihilation es como una película de ciencia ficción que tiene elementos de horror cósmico, pero esta es una película de terror antes que horror cósmico. Y The Thing, pues vamos a hacer esto, también es una película de terror más que de horror cósmico, ¿cierto? Entonces, las- y, y, y hay parte de lo que me he dado cuenta en esta serie es que, irónicamente, esas que han sido más terror han sido más efectivas para mí que las que han sido más horror cósmico. Has tenido un buen balance, no voy a decir que todavía sea mi favorita de las 5, pero ha tenido un buen balance en que está construyendo un tema. De por sí la familia tiene muchos problemas antes o por lo menos da a entender que hay problemas con la familia, pues antes la mamá de la familia tuvo cáncer, la hija quiere salir, el hijo Y es le bruja, gusta la marihuana, tienen y un la hija es squatter que bruja. es básicamente una persona viviendo gratis en la granja. Y el papá es como que nadie lo respeta y trata de controlar sus emociones y no estallar, pues básicamente. Y sí, un ejemplo perfecto es que hace la comida y a nadie le gusta la comida y entonces como que, entonces lo mandan para que no estalle y no les grite, lo mandan a que busque un vino. Sí, hay Y de muchos. ahí empiezan a construir, o sea, y de ahí cae el meteorito y todo cambia, pero entonces todo se magnifica mucho, ¿cierto? Y Ujú. el meteorito hace muchas cosas parecidas a lo que pasa en Annihilation, que empieza como a combinar la gente y que les empieza a cambiar las características es cosas extrañas. Hay unos elementos muy curiosos que coinciden que en Annihilation mencionan, ¿cierto? Que eh, la, el ADN se transforma, checklist,
hay un color de espectro distinto, checklist. Las comunicaciones no funcionan, checklist. Hay una distorsión del tiempo, checklist. Entonces, como con todos los elementos que mencionan en Annihilation, los vimos en esta película y por eso me pareció muy charro, muy cómico el tono. La ¿Cómo te película, pareció a vos? ¿Cómo te pareció a vos? Empecé a hablar del tema y a comentar un no, poquito no, la no, película. te estaba escuchando, no, y pues no pensé cuando la vi en la conexión con Annihilation, la verdad es que no, me Pero tú gustó me habías tampoco. visto antes, entonces tú ya sabías lo que pasaba. Y Entonces, me gustó tampoco Annihilation, que no la tenía pues como una referencia para nada. Entonces me acordó más de una película que se llama Monstruos, no ah, sé si la has sí, visto. pero bueno, pues en esas son monstruos mucho más grandes Pero lo que me, del ecosistema, de la ecología. sí, pero por ejemplo, en esa película hay una escena hacia el final en la cual, no sé si la has visto, que es como una pareja que está intentando como entrar de regreso a Estados Unidos a través de Entre México México por una y zona que está en cuarentena y hay unos monstruos del espacio que llegaron también como en meteoritos o algo. Hay una escena en la noche que hay como dos de esos monstruos que son como unos, no sé, parecen como unos, ¿qué? Como unos dinosaurios, no sé, es como unos titanes, algo así, de luz. Y varias de las escenas en esta película, en Color Out of Space, que todo es con luz. O sea, nosotros no vemos realmente que haya un monstruo como tal, sino que es la luz. Entonces, hay una escena en la noche con la hija, con Lavinia, que me recordó muchísimo a Monsters. Y hay la una verdad, escena sí, curiosa, es que también no te voy a negar que por eso la película a veces me ponía como a pensar. Hay una escena que intenta ser como una escena de Predador, cuando Ward está solo leyendo el libro y empieza a apuntar como con la luz y se ve como como una un rastro refracción, térmico. Sí, ¿cierto? sí, sí. Y yo decía, pero ¿por qué está eso ahí? Y luego no vuelve a aparecer el tema. O sea, se enfoca ya sí el tema de verdad, el color y como el espectro que está, pues como no el espectro, qué pena, sino como el color, sí, como la radiación es la que está afectando la radiación que produce ese color, pues es como extraño. Pero esa escena me pareció como toda desconectada, como que, ¿por qué pusieron esa escena así? Mm, A mí no me pasa nada, Ward, y tampoco lleva como a nada. Sí. Por cierto, Ward, para nuestros oyentes, es como el único personaje externo a la familia que tiene como una relevancia en la historia, en la película, porque la familia está, bueno, el papá que es Nicolas Cage, y la esposa que como se decía, pues es como alguien que tiene pues como toda una historia médica, tuvo cáncer, algo y demás, y están los tres hijos, dos adolescentes, una hija, un niño adolescente y uno mucho más pequeño, creo que se llama Jack, tal vez, sí. Y Ward es un hidrólogo, creo que trabaja con una compañía de energía que va a construir Eléctrica. una hidroeléctrica, una represa de agua en este valle donde está la granja de la familia de Nicolas Cage, que aparentemente es como una zona de un bosque muy antiguo, muy intocado, tiene como muchas historias de brujería, lo que dice el voiceover al principio de la película, Que lo llaman en la zona de Arkham, pues como uno de los que todos son primeros juegos. sitios en la literatura de Lovecraft, todos esos nombres, sí. Hay una cosa, Sebas, que también volviendo como el tema de la comparación con Annihilation, aunque obviamente la película de Alex Garland tenía muchísimo más presupuesto que lo que hizo Stanley, me parece que los efectos en esta película funcionan mejor que lo que funcionaron en Annihilation. Sí. Porque obviamente Richard Stanley tenía que tener mucho cuidado de no mostrar muchas cosas porque obviamente no tenía mucho presupuesto, pero las pocas veces que lo mostraba era con mucho juego como de oscuridad, muchas luces, el eventual monstruo que se crea cuando se fusionan la mamá y el hijo pequeño, spoiler alert, Ese es un gran spoiler, eso lo voy a dejar para el final, pero que es la mejor escena de la película. Por ejemplo, sí. eso me pareció La que lo más manejó terrorífica, por lo menos, sí es esa. muy bien, estuvo muy bien hecho. Él lo manejó muy bien porque no lo enfocaba mucho, simplemente era por momentos que los enfocaba, que los dejaba hablar, que uno escuchaba los gemidos de dolor de la mamá y del niño. Esa parte estuvo muy bien hecha y hecha con mucho, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra sea con gusto, pero con mucha calidad, con mucho profesionalismo de Sí, película de terror. Me en pareció especial muy bien. que, en especial que no pasa rápidamente, no que se ve cómo va deteriorando la psiquis del papá creo que se llama Ben, el otro hijo. La verdad se me olvida el nombre, curiosamente no me acuerdo el nombre del papá, no me acuerdo el nombre de Nicolas Cage. Ya te lo voy a Y buscar. la Vania, la muchacha. Nathan.
El papá se llama Nathan, la mamá se llama Teresa Teresa, ¿de acuerdo? Sí. y la niña se llama Lavinia, que es un nombre bastante peculiar. Pero sí, curiosamente no mencionan mucho el nombre del papá, creo que de pronto lo mencionan una o dos veces, no sé, muy charro. Las dos veces que la vi no logré como que cuál es el nombre del papá. Pero cuando busqué, la IMDb. vi en Prime y Prime tiene como dos cosas, ahí sí aparece el nombre, Bueno, pero sí, como que también, sí, sí, no me sí. quedó en el nombre. Entonces fue muy, sí, no, muy bien la ejecución de esa parte, porque lo coge a uno por sorpresa, uno no se espera la verdad que va a pasar eso. La forma en que reaccionan es muy efectiva. Tienes razón, Extraordinaria, no muestran mucho, extraordinaria. sino que van mostrando como a poquito y toma mucho tiempo. O sea, creo que son prácticamente 20 minutos y es el completo deterioro de la familia, pues, ¿cierto? O sea, que no saben qué hacer, los encierran, pues los llevan, no tienen, el carro no está funcionando, entonces no pueden llevar a un hospital. Entonces, esa fue la mejor parte de la película, pues no te voy a negar que algo disgusting, pero desagradable, pero por lo menos logra alcanzar ese nivel de terror, de verdad, terror, pues cierto. Y la forma en la que a la final, como los eliminan, es medio gracioso. Entonces, ¿Sabes? También que me gustó, Sebas. Bueno, de pronto eso era un poco más personal mío, porque he leído tanto sobre este director, sobre Richard Stanley, que tenía muchas ganas de ver una película de él. Me vi ese documental del que mencionaba al principio del podcast, bueno, The Lost Soul, la alma perdida. Está en Tubi, creo, para los que voy tengan a acceso a buscar. Tubi. Y es fascinante, pues el tipo como tal es una persona como súper enigmática y demás, y en fin, tenía muchas ganas de verlo y ver qué era lo que decían de él, o sea, qué es lo que tenía él como director que causó tanto interés en el mundo del cine independiente en los notas. Y la película Sebas, la forma como fue dirigida, la cinematografía, la atención a los detalles, me gustó muchísimo. Por ejemplo, Al principio, por ejemplo, fue muy sí, al buena. En principio. partes, en unas partes fue muy buena, sí. ¿Sabes qué me gustó, por ejemplo? El tema del agua. No era algo muy evidente, pero él lo puso como muy en primer plano desde el principio. La primera escena que tenemos de toda la familia es la que describiste vos, que están en la mesa, que van a comer la comida que hizo el papá, que a nadie le gustó, que era un casulé. Él le enfoca, él llega a esa escena como haciendo un zoom out desde la jarra de agua. Y en la Mm, escena anterior habían pasado frente al pozo artesanal de donde sacaban el agua. Entonces, siempre había como un enfoque con el agua cuando ellos toman algo, porque esa fue la forma con la cual, como ellos se infectaron de este organismo extraterrestre. sí. Pero él no le tocó explicar eso, no le tocó decir, no, veas que esa gente se enfermó porque... No tuvimos que pensarlo mucho. Él con sus enfoques nos dijo, vino por el agua. Y me Sí, pareció que lo después hizo lo de una forma... refuerza Sí, porque el hidrólogo pues les dice, no tomen esa agua, parece que hay algo. sí, No pero estoy seguro qué es. mucho más adelante en la película eso pasa. Y al principio uno se da cuenta como que, hey, mucho interés en el agua que están tomando y en el pozo. Y ya después cuando vemos que es que obviamente hay algo en el pozo que le está hablando al niño más chiquito con los silbidos y todas estas cosas, pues bueno, hombre, si se está tomando el agua de ese pozo es porque nada bueno va a salir de ahí. Sí, buenos simbolismos, pues no te voy a negar que tiene, en especial, pues la cinematografía fue algo de lo que más me gustó. Los efectos especiales también fueron buenos, en especial pues, para generar esa inconformidad. O sea, al final la película tiende a enfocarse en generar inconformidad prácticamente desde el principio, es mostrar la familia no está cómoda acá, luego cuando aparece el meteoro, aparecen muchos juegos de luces, en la televisión el papá acá se sienta como 5 o 6 veces a ver como televisión y siempre termina como que con la lluvia, Sí, como hipnotizado por una con estática white en la noise. televisión. Exacto. Sí, sí. Sí, ahí y ya cuando empiezan a pasar ya las cosas, pues sí, la verdad ahí, empieza a escalar, digámoslo así, rápidamente, porque sí, creo que ya transcurre como que 3 noches, 4 noches de pronto. Bueno, el tiempo es relativo porque no sabemos realmente cuánto tiempo está pasando. Muchas veces hay una escena en la cual están supuestamente el hijo de la mitad llevando las llamas al corral, bueno, encerrándolas y luego están afuera y él no se acuerda cuándo fue que las llevó, entonces no sé, no sabría decirte cuántas noches. Pero o sea, hay una cosa que quería pues como que hablamos de una vez, las actuaciones y especialmente la de Nicolas Cage. Yo no he podido con Nicolas Cage, lo siento, y es lo único que realmente me daña de darle a esta película un puntaje mucho más alto. Sí, horrible, sí, horrible. Es Yo que no, él es no incapaz, creí él es ni un solo momento que incapaz. ese era el papá.
Él es incapaz de tener un papel en el cual es una persona una persona normal. normal. No puede, es imposible, no hay nada en el Bueno, que lo han pueda. hablado muy bien de la del año pasado de Dream Escenario, creo que se llama. Sí, Dream Scenario, sí, Me la tengo que ver, no me la he visto, pero también lo bueno, tengo me en mi vi el lista. tráiler y en el tráiler sí es como que, pero aún así es como una persona que no es normal, pues cierto, o sea, pero en esta no lo logré. Los otros fueron más o menos decentes, pero la hija de Latvania tampoco me pareció, en algunos puntos sí, pero hubo otras, por ejemplo, al final que era tan importante uno convencer de que ella ya se transformó, digámoslo así, no, ahí en esa parte no fue convincente. Ujú. Ella tuvo como que sus puntos bajos, altos y bajos en la película, pero sí, Nicolas Cage intentaba como que como que bajarle la intensidad. Siempre tiene como una cara como de compungido, nunca puede estar normal, siempre tiene cara como que en todos los momentos y es desesperante. Yo, hace 2 años, él tuvo hace 2 años la de, ¿cómo se es? Que fue con Pedro Pascal, Infinite Talent, en esa, que hace su papel de Nicolas Cage, es perfecto. Y la gente habla muy bien de Pig, que es una que me quiero ver algún día, la tengo en mi lista. También la tengo en mi lista Pick y la que estamos hablando hace no mucho, la de Long Legs. Ah, La verdad, bueno, pero en esa tengo entendido que no muestra ni la cara. pero bueno, sí, más o menos, pero ya la vas a ver. Y es uno de esos papeles que también es perfecto para él, porque es igual, es un psicótico, Ah, ok, sí. pero en un papel de persona normal no puede funcionar. Entonces, no, es lo único que realmente eso y hay otra cosa, no puedo entender la trama de la brujería. ¿Qué tenía eso? Pues porque la hija, la primera escena es la hija haciendo una ceremonia de brujería. Y hay otra escena en la mitad de la película en la cual ella intenta como hacer otra Se ceremonia tatúa, y después termina pues como auto cortándose, no sé. flagelándose, pues Exacto. haciendo Pero runas y eso cosas no así. le aporta nada a la historia. Y la única conexión es que el escritor, el que adaptó pues, la historia de Lovecraft para la película, es el mismo Richard Stanley. Y en la vida real, Richard Stanley practica brujería. Entonces creo que fue la única razón por la cual él quiso meter eso. No sé, me pareció como una distracción innecesaria. Es también parte de la región, como se supone que la película toma parte, creo que es en el noreste de los Estados Unidos, en esa zona de donde está la ciudad de Arkham y donde está, y en el voiceover al principio de Ward, al principio de la película tiene un voiceover de Ward y al final también tiene un voiceover de Ward y al principio es como describiendo la región, un bosque donde nunca han visto el sol, las plantas. Menciona, por ejemplo, que en esa zona la brujería es parte de la historia, entonces me imagino que es como para conectarlo con la región y que ella intenta hacer brujería, pero sí, Pero no. no aporta nada, Sí, a la ciencia ficción realmente no le afecta. porque la amenaza cósmica, el terror cósmico vino del espacio, vino de afuera, no tiene nada que ver si había brujería o no había brujería, si había vudú, no importa. No, 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 no. no, no. Realmente no afecta. Es lo único en la historia que realmente como que veo un poco flojo, la actuación de Nicolas Cage, la verdad, me costó. Y creo que no, creo que la resolución cuando ya al final bueno, el ente se apodera de todo, inclusive la hija que es la última que queda supuestamente al final, luego de que mueren todos los demás en de la familia, y ella después es como absorbida, tal vez, por este ente. Hace como un Sí, tornado y como en el una trailer muestran que el implosión. tornado y absorba, intenta también absorber como a Ward y eso. Y por ejemplo, al final tiene una pelea entre Ethan y Ward que tampoco tiene como sentido. O sea, que hubiera tenido menos, o sea, hubiera sido bacano lo que él vio cuando entra, me pareció bacano, que entra y ve a Ethan sentado con la familia viendo Nathan, televisión. Ethan ya está muerto, pero sí, Nathan, sí, bueno, a Nicolas Cage, ve a Nicolas Cage, es que el nombre nunca se me grabó, de verdad sí, que es no, muy es que charro porque nunca lo mencionan en la película, o sea que pues yo creo igual, que nunca lo mencioné. De pronto creo no que lo sé. dice la alcaldesa una vez, pero no me Sí, importa. sí, o la Nicolas reportera Cage en todo o la caso, reportera sí, y Nicolas Cage es Nicolas Cage, entonces como que sí, sí, sí. no, él intenta ser una persona normal, pero no, realmente nunca fue un Nathan para nosotros, fue siempre un Nicolas Cage. Entonces,
absorbe y la entidad, yo no sé si es que está intentando volver al espacio o algo así, o escapar, no sé, algo así es la cosa. Entra a la casa y en ese momento Nicolas Cage ya está muerto y Nicolas Cage le empieza a hablar, entonces es muy charro. Y la familia aparece como espectros de la familia y lo miran como inventándolo. Y en ese momento pasa algo que es medio rico, que Nicolas Cage lo ataca y lo empieza a perseguir por la casa y dije, esto hubiera sido más efectivo que él simplemente se hubiera escondido como hace, pero ¿para qué lo persigue Nicolas Cage? Si ya está muerto, ya asumió que Ni está muerto, siquiera, todos ni están siquiera muertos. eso, Sebas. Ward golpea a Nicolas Cage en el ¡Lo estómago. toca! O sea, es un espectro. Y aún así es capaz de golpearle el estómago y de deshabilitarlo por un par de minutos, ¿no? Esa parte fue necesaria. Y lo vemos morir con un agujero en el cuerpo, o sea, Exacto. como que, sí, esa última escena me pareció medio pendeja. Eh, Y bueno, y es interesante, o sea, literalmente como que explota y es como, muestran como si hubiera una explosión nuclear porque todo se vuelve ceniza, toda el área. Similar al final, muy similar al final de Predator. Ya que mencionaste Predator, ahora hay conexiones. Mira que al final, la pelea final es también una explosión en la cual todo lo que está alrededor queda lo mismo, como unas cenizas blancas. Sale el mismo sobreviviente completamente cubierto y ya estás traumatizado de por vida. Y lo muestran por allá ya fumando cuando la Entonces represa, ya ya hacen la está represa construida. y al final inundan todo el valle también. Sebas, hablando un poco entonces ya cómo la ponemos con lo que hemos visto hasta ahora en este género del terror cósmico. Y para hacer como la recapitulación para la gente que está escuchando el episodio de pronto por primera vez, ya vimos La Cosa, The Thing de John Carpenter, es la primera, la que tenemos puesta como nuestra primera película en este género. La segunda fue la de David El Bruckner, ritual, el director, que se llama El Ritual, The Ritual. La tercera, habíamos dicho fue que era, Annihilation. Ah, no, fue, la tercera fue fue The Empty Man, El Hombre Vacío. Timán, Sí, la que vimos la semana pasada. exacto. Y hoy estamos hablando, y la última, y la cuarta, era Annihilation. Annihilation de Alex Garland. ¿Cómo la ves comparada con esas películas? Es muy charro porque las dos películas que están del segundo y el tercer Ritual y The Anti-Man tienen bloques de 30 y de 20 minutos respectivamente Muy muy buenos. buenos. Que si fuera solo por esos bloques las pondría, las dejaría pues ahí. Pero esta como, a pesar de la actuación de Nicolas Cage, es más coherente, más cercano a la experiencia que uno siente como de The Thing, a pesar de sus falencias de Annihilation, ¿cierto? Pues como una película, trata de contar una historia Terror más cósmico, es más del de género terror cósmico que estamos y evaluando. en las 2 horas, pues, ¿cierto? Pero lo que te decía de lo que hablábamos, de que al principio pasan unas cosas en la de Ritual y se demora mucho tiempo realmente en coger forma. Los primeros 20 minutos de Anti-Man son excelentes y luego hay 2 horas pues, mejor dicho, de 3 películas metidas ahí en una. ¿Sabes que eso fue algo que caí en cuenta cuando estaba editando el episodio anterior? Que no di en cuenta que quería decir que esas 3 películas en una son solo esa parte después de los 20 minutos del prólogo de Nepal, que por eso fue que no me sentía satisfecho. El prólogo fue efectivo como su propia entidad, como su propio cortometraje, pero luego la película empieza a meter todos esos 3 elementos combinados en uno que no me gustó, por eso fue que no me sentí tan satisfecho con esa película. Yo la pondría de segunda, pues para ser honesto, no sé qué piensas tú. Yo la estaba considerando, estaba inclusive mirando mis notas y puse como puntos fuertes toda la colección con Lovecraft. De Lovecraft, Mm, que es directa, es una obra directamente adaptada de él, que tiene todo el concepto de lo que es el terror cósmico. Como vos decís, está muy alineada con The Thing, con la cosa. Me gustó mucho la dirección realmente de Richard Stanley. Veo el por qué tiene como cosas tan interesantes y por qué tiene como tanto mito detrás de su historia. Lo único es, bueno, ya hablamos de la actuación de Nicolas Cage, pero digamos que eso no es lo que me hace como dudar un poco. Es, ¿qué película me volvería a ver? Es decir, ¿cuál película para mí es más repetible? Decir que la puedo disfrutar varias veces. El Ritual me la he visto ya varias veces. Cada vez que la veo, me gusta, no me siento aburrido, me parece interesante verla. No sé, vos también tenés como películas que te ves varias veces, que te repetís y como que siempre te gustan verlas, eh, son entretenidas. la cosa, La cosa, la única, por de ejemplo, estas, la cosa es la única que me repetiría, para ser honesto. bueno, por ejemplo,
La cosa siempre, The Thing. El ritual, pues tampoco es que la vea cada fin de semana, pero de vez en cuando la pongo porque me gusta, me parece que es muy interesante. Esta es la segunda vez que me la veo y la verdad no sé, creo que ya está bien. Entonces como es como más como personal que no la veo como tan atractiva. Pero dentro del género estoy de acuerdo con vos, que sería la más cercana a la definición de terror cósmico y estoy de acuerdo que se quede en el segundo lugar. Sí, y no te voy a negar, es que esos últimos 30 minutos son tan buenos El ritual. bueno, realmente más de 30 minutos, son como 45 minutos. En el momento en que empieza la cabina en The Ritual, cuando llegan a la cabina, la película se pone muy buena, pero se demora mucho en llegar a la cabina. Entonces, si no se hubiera demorado tanto en llegar a la cabina, esa película la tendría A la más cabaña. cerca del top. No sé, Pero estoy de acuerdo con vos. ¿sabes que pongamos The Ritual de segundo? Yo Sí. creo que es más fácil, que pensándolo así, es más fácil que me la repita que este. No te voy Bueno, a negar puede ser entonces que como un criterio para nuestras evaluaciones. sí, No sí, repetiría. sí, porque Están muy cerca, están las dos lado a lado, creo yo. más que The Empty Man, a mí tengo que ser este The Empty Man, que tú decías que estaba muy cerca, The Empty Man no me gustó. Me O gustó no, en E.T. ya viendo vuelto a ver esta y comparándola con The Empty Man, estoy de acuerdo con vos. Ya la bajo. Esos 20 minutos de Empty Man son excelentes. O sea, es que eso es lo que le da una tristeza a The Empty Man. Esos 20 minutos al principio de neta son excelentes. Es Sí, una buena película. Es un sí, buen cortometraje. sí. El resto me parece un pedazo de basura. Entonces, como que, Listo. bueno, no tampoco, pues, pero sí me pareció que cada vez iba en caída libre, pues. Y tenía muchos elementos para rescatar. Entonces, eso es lo que le da una tristeza. Entonces, dejemos de Ritual de segundo. Yo creo Sí. que eh, tiene más para rescatar esa película de Ritual que esta. Tengo en esta, las actuaciones son mejores. De pronto volviéndome a ver cogería un poquitico mejor a las actuaciones de los cuatro pelados. Y el suspenso también de terror es mejor también, no te voy a negar que Perfecto. es muy efectivo, pues. Listo. ¿Sí? Listo, Felicitaciones de entonces. Ritual, sigues de segundo. No Listo. lograste con The Thing. No voy a negar que pusimos muy alta La barra. Sí. la barra, sí. Vamos a ver si va a pasar lo mismo ahora con la ¿Cuál es el siguiente semana. Vamos a arrancar con una nueva serie de películas. siguiente género que vamos a ver, Sebas? La próxima Vamos semana. a ver asesinos en serie en la Excelente. pantalla grande. Excelente. Porque hay también muchos asesinos en serie en la pantalla chica, pero este no es un podcast de televisión. Televisión, exacto. Aunque a mí me encanta mucho la serie de Aníbal y de la serie de Dexter. Me Dexter es gustaban buena. mucho Algunas de las temporadas de Dexter son muy buenas, otras son muy malas, pero algunas, sí, algunas temporadas. Sí, ¿tú te viste con John Lithgow? sí, hace mucho tiempo. Esa es impresionante. Esa fue una de las mejores temporadas de televisión que he visto en mi vida. Tengo que volver a verlo, hace mucho tiempo que no lo veo, pero bueno, nos vamos a ver la próxima semana. Entonces, la próxima semana vamos a arrancar con una película que propuso Pablo, que se llama The Long Legs, Ok, perfecto. precisamente del año pasado, Con Nicolas Cage, again. con Nicolas Cage. Vamos a ver si esta Pero vez aquí Nicolas tiene todo Cage. el sentido. Aquí Nicolas Cage tiene todo el sentido. Bueno, como un asesino en serie, probablemente es más cercano a la realidad. Igual, si quieren los oyentes, si quieren prepararse, dentro de 2 semanas vamos a ver otra que es también del 2024, que se llama The Red Rooms, que es una película canadiense, pero definitivamente arrancamos con Long Legs la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Les queremos recordar a todos nuestros oyentes que pueden contactarnos a cinemajampodcast@gmail.com, donde pueden mandarnos sugerencias de temas y sugerencias de películas. En especial, pues que tenemos 4 películas para ver y todavía no hemos decidido si no las 2 primeras. Entonces pedimos que si nos pueden sugerir de películas de asesinos en serie, les agradecemos. También nos pueden contactar en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde nos pueden buscar como Cinema Jam Podcast. Y vamos a estar haciendo algunos polls por ahí y empezar como a interactuar más con la comunidad por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Sigan viendo películas. Gracias, Sebas, y gracias a nuestros oyentes. Hasta luego. Hasta la próxima.